OID Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Amables amigos, saludos. Estamos nuevamente por OID Digital TV y siempre en el programa Liderazgo Emprendedor. En esta oportunidad tenemos la ocasión de entrevistar nada menos que al presidente de la organización AMS Auditores, que también es AMS Consulting, Alfonso Muñoz Canales. Él es un connotado auditor y contador. Trabaja como consultor en distintas empresas en el Perú y vinculadas con el extranjero. Es un expositor corporativo de toda América Latina en temas de su especialidad, que es básicamente administración de los riesgos empresariales, controles internos y temas de auditoría internacional. Pues bien, Alfonso, bienvenido. Y como ya te había explicado por interno, el tema de en esta oportunidad es la importancia de la administración de los riesgos empresariales en las organizaciones. Bienvenido, Alfonso. Buenos días, César. Gracias por la invitación. De verdad que un gusto de verte después de bastante tiempo y también comentar acerca de esta herramienta bastante importante, ¿no? Alfonso, ¿por qué es importante para las organizaciones el tener controlado o por lo menos administrar los riesgos empresariales? ¿Qué tan importante es, según tu experiencia? Uno de los aspectos fundamentales consideramos es nuestra cultura, ¿no? O sea, primero hay que siempre, cuando tomamos decisiones, nos proyectamos en forma preventiva, siempre hay que pensar qué es lo que nos puede pasar, qué es lo que nos puede suceder, ¿no? En las operaciones que nosotros estemos realizando, ya sea en este caso adquisiciones de propiedades, emprendimientos como nuevos negocios, actividades en este caso en la cual involucra el dinero, ¿no? Entonces yo creo que al final toda la persona, ¿no? Todas las personas, en este caso, quieren tener rentabilidad, quieren tener altos ingresos, ¿no? Altas ganancias. Frente a esa situación, pues, nos estamos enfrentando a los riesgos. O sea, si hablamos de riesgos, es la parte negativa que puede suceder. O sea, es perder el dinero, perder en este caso ingresos, generar sobrecostos, inclusive hasta la parte de integridad de la persona, una serie de cosas negativas. O sea, una operación solo tiene dos opciones. Uno es ganar, lograr el objetivo, lograr las metas, y por otro lado perder. Entonces, cuando hablamos de riesgos, es administrar esta parte negativa. Que esa parte negativa no se den en las operaciones que uno hace como pequeña empresa, mediana empresa, grande empresa y diferentes conglomerados, inclusive individualmente, porque uno siempre está pensando, uy, no vayan a ser que me estafen, no vayan a ser en este caso que pueda perder. Esa es la parte negativa que uno piensa. Entonces, cuando hablamos de gestión de riesgos es cómo administrar en forma anticipada esa situación que nos pueda suceder o nos puede pasar. Y esa gestión de riesgos, Alfonso, ¿está solamente en las grandes, en las corporaciones o en las empresas medianas, en las empresas chicas, en los medianos negocios, o está en toda la organización? En toda la organización, inclusive la gestión de riesgo nace pues, desde el momento que en la Tierra, desde Adán y Eva, ¿no? Por decir así figurativamente. Entonces, nace en todos los niveles, en este caso, en el transcurso de la evolución de la Tierra, está la gestión de riesgo, está la parte negativa. Cuando iban a cazar, por ejemplo, a animales al campo, ¿no? En este caso, para poder comer, pues, tenías dos opciones, cazar el animal o el animal te case, ¿no? O sea, desde ahí empieza. O sea, en las guerras igual, tenías la opción de perder, ganar o perder, o uno individualmente perder la vida o quedar lisiado. Entonces ahí el riesgo la parte negativa se está materializando. Entonces, inclusive, miren, acá yo le voy a hablar de un principio fundamental. El principio fundamental se llama la diversificación, que eso sí. ¿En qué consiste esa diversificación? La diversificación consiste en lo siguiente.
A ver, cuando uno tiene una inversión, tiene un dinero, o sea, un capital que uno quiere invertir. Mucho tiene que ver con su apetito de riesgo, con el nivel de riesgo que uno puede asumir para buscar, en este caso, los ingresos o la rentabilidad, ¿no? Oye, si yo quiero, ahí viene el tema, el criollo dice, oye, tú has sido ambicioso, por ser ambicioso has perdido. Ese ser ambicioso es tu apetito de riesgo. Si tú quieres arriesgar, ¿no? Y quieres asumir mayor riesgo porque quieres buscar mayor rentabilidad, o sea, mayor ingresos, vas a apostar el 100% de tu capital. Y vas a, por ejemplo, tienes dos probabilidades, ganar o perder. Ganar o perder. O sea, si ganas, puedes ganar también fuerte cantidad de dinero, y si pierdes, puedes perder todo tu dinero. Ese es el apetito de riesgo. Alfonso, se dice que la ambición es mala en términos de virtudes, pero el apetito de riesgo es bueno porque nos ayuda a arriesgarnos y podemos ganar mucho. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero sin embargo, ahora viene el tema de la diversificación. Yo puedo tener mi apetito de riesgo, puedo apostar, ¿no? Puedo apostar buscando la rentabilidad, pero apuesto el 20% del 100%, pues, ¿no es cierto? Solo no el 80, 90, sino el 20% o el 10%. Entonces, la diversificación significa, yo voy a apostar en una actividad 20%, en otra actividad otro 30%, en otra actividad otro 30%, y no poner, en este caso, como siempre lo digo, los huevos en una sola canasta. Si tengo 100 huevos, lo pongo en una sola canasta, y la canasta se cae, se rompe todos los huevos. Pero si pongo en 10 canastas los huevos, esos 100, se me caen 2, 20 se rompen, 80 todavía están sanas. Ese significa el tema de la diversificación. Uno realmente quiere ganar más. Y también ahí viene otro principio, el principio de escalonamiento. El escalonamiento significa vamos de menos a más. O sea, 10%, 15%, 20%, 30%, y no el 100%. ¿Y eso va a depender en función a la experiencia, Alfonso? Eso depende en función a la experiencia de la persona en los negocios, ese aspecto que estás mencionando. César, definitivamente, escalonamiento. Definitivamente, yo creo que tiene que ver mucho con conocimiento. Acuérdense que a veces uno cuando es joven no es adverso, sino es el riesgo, uno convive con el riesgo, asume mayor riesgo, ¿no? Pero sin embargo, y siempre yo en los cursos de historia hablaban de los senadores, ¿no? Romanos, y los senadores tenían que tener una edad de mayor edad, y ahí tenían que, entonces, esto es full conocimiento, experiencia, conocimiento, cosas que le pasaron, cosas que hay que evitar, una serie de conocimientos. Entonces, el escalonamiento, que es un principio fundamental, va combinado en este caso con los conocimientos, con los casos que ya te han sucedido, ya te han pasado. Ya. Entonces, siempre el riesgo es la parte negativa, no solamente en dinero, también en tu reputación, o sea, ¿qué pueden pensar de uno? Ahí viene el tema, por ejemplo, en la parte personal, la parte de los chismes, la parte de generar situaciones que uno no está seguro, ¿no? O sea, eso es también tu reputación. O sea, la reputación tiene que ser uno por lo menos tener una razonabilidad, un equilibrio en tu reputación, ¿no? Tampoco uno no es como si impluto, ¿no? Impluto significa, o sea, en este caso, pues, inmaculado, ¿no? Limpio, ¿no? Pero siempre uno tiene su cosa, pero tiene que equilibrar y tiene que cuidar la reputación. Y la reputación es el riesgo. O sea, cuando le materializa la parte negativa es que uno está hablando mal, o sea, está cayendo en unas situaciones que no debe caer. Ese es el riesgo, ¿no? Yo he escuchado en alguna conferencia, y a ti mismo te he escuchado en tus conferencias, Alfonso, acerca de los controles internos. ¿Cuán importante es ministrar bien estos temas, ese tema de controles internos para que a las empresas les vaya muy bien? Ya. Ahora todo lo que hemos hablado, vamos a ponerle controles. Primero estamos hablando de esto del tema de los chismes, de la reputación. O sea, ahí tu control es callarte. Tu control es estar seguro de lo que estás diciendo. Tu control es probar las cosas primero, antes de empezar a hablar, antes de empezar a difundir, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que uno de los mejores controles, hablando en la parte personal, es callarse, no opinar si uno no está seguro. Ese es un control. En la parte de los valores,
Tu control fundamental vienen los valores de casa. Ese es tu control que tiene mayor cobertura, tus valores de casa. Por eso que es muy importante, por ejemplo, en este caso, y siempre hemos escuchado, y tú también te he escuchado decir, ¿no? O sea, oye, vienen tus valores, tu formación, viene de casa. O sea, no, en el colegio te van a dar te van a moldear, pero no es que al final te van a dar todo. El mejor control es generado por los padres, inculcado en los hijos. Esos son los valores. Y justamente ahora estamos en una crisis de valores, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Pepe el Vivo, como también te he escuchado y conversamos muchas veces, se está materializando el Pepe el Vivo, ¿no? Y Pepe Vivo tiene que ver, o sea, el mejor control interno, control, es nuestros valores, está en nosotros como personas, y no estar metidos en problemas. Acuérdense que estamos viendo en la actualidad, hablando de valores, muchas personas que se han pasado de Pepe Vivo, ¿acaso están viviendo en la maravilla? Esas personas están viviendo en este caso, sin irse al infierno, están viviendo su infierno acá en tierra. Porque ahí lo tenemos los grandes líderes, ¿no? Pues bien, amables amigos, le estamos recordando que estamos aquí por el OIDE Digital TV con Alfonso Muñoz Canales, presidente de la organización AMS Auditores, AMS Consulting. Pues bien, Alfonso, en los pequeños negocios, en el mundo de los emprendedores, ya hemos hablado de la diversificación, de no colocar los huevos en las mismas canastas. Uno, también nos has explicado acerca del escalonamiento, es decir, vamos de menos a más. También nos has hablado de los rumores, de evitar hablar por demás y también de los famosos controles internos. ¿Son los únicos requisitos básicos para que todo emprendedor que quiera meterse en los negocios necesita o hay otros requisitos? Uno de los aspectos fundamentales es capital. Capital. Entonces, mire, yo en la experiencia práctica, acuérdense que yo trabajo con muchos jóvenes. Muchos jóvenes han querido y me han consultado que cómo querían hacer su capital, ¿no? Y todo empieza teniendo experiencia crediticia. Y la experiencia crediticia implica, pues, jóvenes que están emitiendo sus recibos de honorarios, jóvenes que estén, en este caso, teniendo algunos trabajos ahí eventuales. Todo inicia que, por lo menos, uno tiene que hacer un historial crediticio, con una tarjetita de crédito de 500 soles, de 1000 soles, pero en este caso, pues, usándolo en forma responsable. No puede usarse en forma irresponsable. Ahí vas haciendo tu historial crediticio. ¿Qué es el historial crediticio? O sea, para poderte dar créditos, tienes dos opciones. Uno es haber generado historial crediticio en el sistema financiero, empezando en este caso por tarjeta de créditos o algunos créditos pequeños en el sistema financiero, ¿no? Y luego que uno haya cumplido en forma ordenada y sistemática, en este caso, el cronograma de pago. O sea, ahí te estás haciendo un historial crediticio. O sea, esto es todo es quizás como armarte un castillo crediticio. Entonces, esto mucho depende de uno mismo, ¿no? O sea, tu historial crediticio es fundamental. Pagar y cumplir, pero igual ahí hacemos el principio del escalonamiento, inclusive las entidades financieras no te van a dar mucho dinero, te van a dar de poquito, menos a más, ¿cierto? Entonces uno tiene que ser responsable de poder utilizarlo adecuadamente. Es uno. Y ahí cuando uno tiene su historial crediticio en las centrales de riesgo, ya vas a tener un scoring, un score. Un score significa tu calificación interna de tu historial. Y por otro lado, tiene que tener en este caso alguna actividad a la cual estés tú originando. Y esa actividad significa tener también el historial de tus ingresos, de tus gastos en un cuadernito. Tienes que ir diariamente anotando cuándo es tu ingreso, cuántos han sido tus gastos, y ahí, esa es tu historia, ese es tu documento de un pequeño emprendedor. Ese es tu documento. Y hay un aspecto fundamental que se llama trazabilidad, o sea, dejar huella de lo que uno está haciendo. Entonces, esa anotación de los cuadernitos en forma diaria es trazabilidad. Estoy dejando huellas de mis ingresos y mis gastos, ¿no? En forma diaria. Entonces, cuando yo quiero un crédito, solicite un crédito, el analista de crédito, el asesor de crédito, el asesor financiero, llámese como quiera la entidad, va a venir a evaluarte. ¿Y cómo te va a evaluar?
tienes que tener ese cuadernito anotado y guardar algunos documentitos de tus compras y por tus ventas. No emites ningún tipo de boletas ni facturas, pero tu cuadernito va a ser tu fuente, como tu evidencia que tú estás vendiendo en forma diaria, en forma cronológica, día a día tienes que ir anotando. Esos dos elementos son fundamentales, ¿no? ¿Para qué? Para optar un crédito, porque capital es muy importante para poder emprender algo, porque sin capital no se puede, ¿no? Y esto también, excelente, teniendo el principio de escalonamiento, principio en este caso de diversificación, teniendo el principio, en este caso, del apetito del riesgo. O sea, no, ahí viene la palabra, no es que sea angurriento, ¿no? El angurriento generalmente a veces quiere esto, el angurriento significa estoy en la máxima capacidad de riesgo, mi apetito es de nivel tan alto que al final en vez de ganar mayor rentabilidad puedo perderlo todo, lo pierdo todo. Entonces, por favor, siempre tener en cuenta el tema del escalonamiento y la diversificación y no concentrar en una sola actividad todo tu platita, sino diversificarlo en actividad 1, actividad 2, actividad 3, porque miren, si yo tengo 3 o 4 actividades, uno de ellos me va a dar más ingresos, el primero, el segundo me da más ingresos, el otro puedo estar perdiendo. Inclusive yo estoy sabiendo cuál de estas actividades me está resultando más y me puedo concentrar un poco más en eso, pero siempre diversificando también tu actividad. Entonces, el principio de diversificación es para todo, hay que tenerlo muy en cuenta eso. Bien, Alfonso, estamos con Alfonso Muñoz y él nos está aconsejando por su experiencia de casi más de 27, 28 años en AMS Auditores, pero si contamos la experiencia como auditor independiente de manera en otras organizaciones, ya suma más o menos más de 30 y tantos años. Por lo tanto, la experiencia de Alfonso nos dice que, atención, emprendedores, primero necesitas diversificar tu negocio, tus productos. Segundo, escalonar, es decir, de menos a más. Y tercero, se requiere lo que se llama el apetito de riesgo. ¿Hasta cuánto estás dispuestos a invertir, a escalar? ¿Y eso qué supone? Un capital de trabajo. Y el capital de trabajo se consigue, según Alfonso Muñoz Canales, a través precisamente de lo que él le llama el historial crediticio. Debemos todos tener un buen historial crediticio que empieza desde lo que las entidades financieras le llaman empezar de menos a más, de pequeños capitales de trabajo hasta mayor cantidad. Y eso se construye con el tiempo. Alfonso Muñoz, si te piden consejos prácticos para los emprendedores de la pequeña, micro y mediana empresa, ¿qué consejo le darías? Otro consejo muy importante es analizar la situación. O sea, analizar. O sea, ¿qué quiere decir analizar? Uno va viendo el panorama, cómo está la situación, ¿no? Cómo está la situación en la localidad, en la zona donde uno realmente está pensando poder colocar un negocio, ¿no? Y luego analizar el contexto. Analizar, por ejemplo, esa actividad en la cual yo quiero enfocar mi negocio, ¿no? ¿Dónde? Quiero de repente restaurantes. Ahora que ya se visualiza, por ejemplo, que ya se va a quitar el aforo, va más o menos ya al 100%, ya no va a haber en este caso ningún tipo de impedimento que existan más personas, pero siempre guardando la parte de la distancia social. O sea, eso hay que siempre tener en cuenta, porque esta pandemia, si bien es cierto, ahorita se ha calmado, pero en un momento vuelve a volver a aparecer. O sea, no es que al final todavía se ha terminado, ¿no? Entonces, primero es eso, ubicar el segmento, analizar el segmento, o sea, ¿qué? Comida, restaurantes, analizo cómo está el comportamiento del restaurante. Sigo analizando, analizo el producto, qué producto, cómo, dónde lo voy a hacer, cómo y dónde lo voy a hacer, y qué capital voy a contar, de dónde va a venir mis ingresos para poder montar mi negocio. Porque siempre el negocio tiene elementos fundamentales, que es el capital fundamentalmente. ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿Dónde lo voy a colocar? ¿Quiénes van a ser mis clientes potenciales? ¿Dónde voy a lograr, en este caso, proveerme? Analizar todo eso y tenerlo en un cuadernito uno tiene que tener todo. Eso se llama la planificación, hacer una pequeña planificación, ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? Porque si uno no planifica las cosas, no hace la planificación significa hacer un análisis y
y tomar decisiones antes de que uno empiece, tomar decisiones y corregir antes de que empiece a llegar a la práctica. O sea, ya en la práctica estoy ya ejecutando mi pequeño plan que hice en un cuadernito, ¿no? Un cuadernito anotando las cosas y ahí voy a tomar decisiones antes de parar. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Si no hago mi planificación antes, puede que al final me exponga a riesgo y justamente pueda perder todo mi dinero. Ese es un tema muy importante, ¿no? Y también saber, en este caso, por ejemplo, el dinero, ¿cómo lo voy a conseguir? Porque sin capital no se puede. Si uno tiene su ahorrito, igual el ahorrito que uno tiene que no colocar, pues, el 100% en ese negocio. De repente voy a colocar el 40, 50%, 50% en mi respaldo. Yo siempre debo tenerlo, porque eso se llama también la diversificación, ¿no? Porque si yo pongo una actividad, siempre puedo perderlo, ¿no? Puedo perderlo, ¿no? Y ahora el tema también del marketing, ¿no? ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo voy a ofrecer mis productos? En la actualidad están las redes sociales ahí, utilizar las redes sociales, ¿no? Y yo considero muy importante es generar negocios quizás en la cual uno pueda canalizarlo ya vía digital, porque buscar un lugar, un espacio, es realmente, es costoso, ¿no? Pero sin embargo, uno puede hacer un negocio con oficinas virtuales, ¿no? Esa es ya la digitalización, pero sin embargo, uno tiene que ser honesto, porque ahí, acuérdense, ahí la confianza es a uno. La confianza es casi 100% del negocio, ¿no? Porque sí, este es 100% del negocio. Si uno falla un cliente, igualito, ¿no? Ahí está el efecto regional. Y ojo, cuando uno tiene un impacto adverso reputacionalmente, es difícil levantarse, difícil lograr la credibilidad. No se, así nomás no se logra la credibilidad. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Bien, Alfonso Muñoz Canales es un experto y lo conozco porque él ha trabajado en cooperativas, pymes, cajas municipales y diversas instituciones financieras desde hace más de 30 años. Por lo tanto, Alfonso, si tú tendrías que dar un consejo a todas estas instituciones financieras y microfinancieras, porque la mayoría de ellos trabajan con microfinanzas, ¿qué consejo le daríamos para que ellos impulsen el negocio de millones de emprendedores en el Perú? Bueno, en la actualidad, mire, ahorita se viene el tema del desembalse. Ya estamos hablando del tema de que, por ejemplo, el aforo próximamente pueda ya empezar también a dejar que sea estado de emergencia. Y ojo, cuando viene estado de emergencia, vienen varias cosas en las entidades financieras. Una, por ejemplo, es que ya no hay congelamiento, ya no hay reprogramaciones, ojo. Y eso implica, si las entidades financieras han tenido embalsados con reprogramaciones, con congelamiento, han tenido embalsados, en este caso embalsados con esos tipos de actividades, las provisiones, sueltan en este caso la laguna o el embalse, va a arrasar el valle. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que hay que ya hacer en forma preventiva la simulación del efecto del impacto que puede tener esa situación. En este caso, cuando ya se normalice la situación, ya se suspende en este caso el estado de emergencia. Entonces, hay que hacer la simulación y hay que fortalecer esas provisiones voluntarias. O sea, las provisiones voluntarias tienen que ir creciendo, fortaleciendo para poder mitigar estas situaciones que se vienen, ¿no? Pero la simulación es muy importante de forma preventiva. Hay que simular el efecto futuro que va a tener. Entonces, es muy importante, por ejemplo, calcular la pérdida esperada, ¿no? Y luego de ahí, el tema es también, los analistas de crédito deben salir a los micro, pequeños empresarios a saber sus necesidades. Porque así como viene la parte negativa, también empezamos a hablar de las oportunidades. Se está activando muchas cosas. Muchos micro, pequeños empresarios han estado suspendidos, no han estado haciendo nada, han estado haciendo otras actividades. Muchos van a regresar a sus propias actividades y de repente generar otras actividades que en la parte negativa han encontrado alguna otra oportunidad. Hay que ir a saber qué necesidades tiene cada microempresario. Entonces, la visita es muy importante. La visita in situ es muy importante para poder conocer las oportunidades, en este caso de los microempresarios. Otro tema muy importante también es el tema. Tenemos 3 elementos fundamentales para mitigar riesgos. Uno de ellos es generar ingresos. En el sistema financiero hay mucha liquidez.
muchas cooperativas, tiene mucha liquidez. Es importante trazar estrategias para rentabilizar ese dinero que yo tengo ahí en efectivo, en bancos, porque el banco me da una tasa pequeña, pero sin embargo yo al socio debo estar dando en mayores montos, y existe, estoy asumiendo yo sobrecostos financieros, ese margen de lo que el banco me paga frente a lo que debo pagar yo al micro pequeño empresario, lo estoy asumiendo yo. Entonces, ¿quién lo está asumiendo? Esos buenos pagadores están asumiendo ese monto. Entonces, es importante rentabilizar ese dinero que se tiene, en este caso, en bóveda, en bancos. Hay que seguir generando estrategias efectivas, guardando, obviamente, analizando estos principios de riesgos para poder colocar y generar más ingresos. Es la primera. La segunda es gestión adecuada para las provisiones, porque las provisiones son muy importantes. O sea, generar provisiones, no solamente la que requiere el sistema, el regulador, sino adicionalmente las provisiones voluntarias, ¿no? Hay que ir generando. El otro es el fortalecimiento del patrimonio, del capital. ¿Quiénes son en esta actualidad el modelo legal? El que tiene mayor debilidad son las cooperativas, porque acá en una sociedad anónima, una entidad financiera que tiene modelos de sociedad anónima, tiene socios, tiene 5, 10, 15 socios, y dice, hay que aportar 5 millones, cada socio una cantidad de millones. Pero una cooperativa no, una cooperativa es miles de socios. Imagínense, hoy cada uno hay que aportar 1.000 soles, 2.000 no lo van a hacer. La cooperativa más son 10, 20, 50 soles. O sea, hay una vulnerabilidad, en este caso, el regulador o el legislador no ha pensado, en este caso, cómo fortalecer la parte patrimonial de una cooperativa. O sea, imagínense, una cooperativa en un año de sus socios puede capitalizar 1 millón, 2, 3 millones, pero la pérdida tiene que ser 5, 10 millones, 20 millones, o sea que no, para nada soporta eso, ¿no? Ese capital. Entonces, por ahí hay que hacer estrategias para en forma paulatina y permanente, en forma sostenible, fortalecer en este caso el patrimonio, principalmente las cooperativas. Ahora, no solamente del patrimonio de las entidades financieras, llámese cooperativas u otra organización, sino también aún el patrimonio, digamos, el capital social de las empresas, porque ahora va a haber bastante dinero, me imagino, en las entidades financieras. Por supuesto, el patrimonio, la gestión de riesgo, o sea que esto es de respaldo, ¿no? Ese que en forma personal uno habla del ahorrito que tiene de respaldo. Esto es una entidad financiera, tu patrimonio es tu respaldo. O sea, si el riesgo se materializa, tu patrimonio es que al final va a cubrir esa pérdida. A eso se llama, tu pérdida. O sea, si tu patrimonio es tan fuerte, puede absorber tu pérdida, que es la materialización del riesgo, la pérdida financiera. Pero si la pérdida es mayor que tu patrimonio, ya tienes serios problemas de empresa en marcha, alto riesgo en este caso de continuidad del negocio. O sea, ya estás a puerta de cerrar, estás a la puerta de la quiebra, porque no vas a poder fortalecerse, no tienes mecanismos rápidos, ¿no? Rápidos y oportunos para poder fortalecer tu patrimonio. Ese es el problema. Mientras tanto, por ejemplo, en sociedades anónimas que los socios pueden ponerse al bolsillo y poner los millones, en una cooperativa no se puede hacer, de la noche a la mañana no puede juntar mucho dinero. Tiene que ser, por eso es importante la decisión de forma sostenible, sostenida, ir año a año mejorando tu patrimonio y no dejar para nada eso, ¿no? Excelente. Ya tendremos grandes oportunidades, Alfonso, de hablar del cooperativismo, hablar del mundo microfinanciero, de las cajas, etcétera, etcétera. Y de verdad te agradecemos y les informamos a nuestros amables televidentes que aquí por OID Digital TV hemos estado con Alfonso Muñoz Canales, que es un experto y al mismo tiempo un especialista en temas de auditoría, en temas de consultoría financiera, y es un connotado expositor aquí en el Perú y en América Latina. Alfonso, tus palabras finales. Gracias, César. La verdad que te agradezco. Este tema de riesgo es día a día, hay que interiorizar la cultura de gestión de riesgo y control interno en uno. La verdad que a veces uno mismo como persona es materializado por esta situación. O sea, hay que siempre pensar y simular y decir siempre qué es lo peor que nos puede pasar y qué es lo mejor que nos puede pasar.
Y ahí en eso, al tener esa respuesta, usted va a empezar a pensar qué hacer, cómo gestionar su vida. Bueno, te agradezco, César. Fuerte abrazo a la distancia. Muy amable. Gracias a Gracias, Hoy Alfonso. de Muchas Digital. gracias. Y les recordamos a nuestros televidentes que pueden suscribirse a nuestro canal siempre por Oide Digital TV. Nos encontramos en todas las redes sociales. Muchas gracias. Dios bendiga sus vidas. Gracias. Oide Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.